andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, como siempre este espacio de jóvenes para jóvenes, donde cada semana intentamos entender lo que pasa en Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, para mí es un gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden sumarse siempre, participar de esta conversación usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Hoy acompañada del editor político de esta casa, de Blue Radio, don Andrés Carmona. Bienvenido. Camila, ahí está que es su casa, que no había vuelto al andén. Sí, es que comenzamos un año bastante movido. Uno pensaba que iba a ser más lentico y vea todo lo que hemos vivido. No hemos parado. No hemos parado. Es que el año esta vez no hizo pausa. De Maduro en adelante, ese 3 de enero, esto no ha parado. Don Andrés, gracias por estar con nosotros en esta que fue una semana políticamente muy movida. Quizá lo más importante pasa por un nuevo acto político del gobierno. Así hay que calificarlo, las marchas de esta semana, del jueves, producto de la defensa en la que insiste el presidente Petro del salario mínimo, que debe mantenerse, según el gobierno, en 23.7%. Bueno, ya no solo es según el gobierno, también empresarios, también centrales obreras, sindicatos que dicen es mejor dejar eso así que echar para atrás. O incluso echar para arriba, porque recuerde que en la alocución del pasado domingo, el presidente Petro habló de salario móvil, que según las condiciones podía cambiar. Tal vez es por eso que los empresarios en la mesa de concertación laboral decidieron decirle al gobierno, dejemos así, ya los trabajadores están ganando 2 millones de pesos en salario mínimo vital, dejémoslo así, busquemos mejorar las condiciones de los empresarios para que el golpe no sea tan fuerte para sus bolsillos, pero no se atreva a tocar esa cifra. Dicho eso, entonces, es un asunto de trámite, el gobierno tiene que expedir el nuevo decreto, ese que pidió el Consejo de Estado, el gobierno también hizo ya uso del recurso de réplica o súplica ante el mismo Consejo de Estado, y aquí lo que hay es un enredo jurídico que de momento a usted que se gana el mínimo le seguirá llegando su salario en 2 millones de pesos, que eso es lo que le importa a la gente en su bolsillo. Pero la defensa del salario mínimo, Andrés, sin duda marcó la campaña política esta semana, con el candidato del gobierno, Iván Cepeda, y el resto de candidatos, todos moviéndose en esa idea de dejar el salario como está. Llama la atención que los candidatos, más que todo de la oposición, cuando salió el decreto en diciembre, dijeron el golpe va a ser fuerte y es populismo político. Y ahora que estamos a 15 días de las elecciones y justo que viene esta decisión del Consejo de Estado, dicen, no me toquen el salario, a los trabajadores no hay que tocarles los 2 millones de pesos. Es que se meten muchos temas aquí, sumados además a decisiones de cada partido. Por ejemplo, en el pacto histórico, cada vez dejan más solo a Roy Barreras. Finalmente el pacto histórico dijo que no deben, desde ese movimiento, sus militantes ni apoyar, ni votar, ni participar en la consulta en la que están Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, es decir, en la consulta de la izquierda. Roy, que cuenta con votos de la izquierda, pero el pacto histórico que dice, no señor, aquí de momento el candidato sigue siendo Iván Cepeda. Además, súmele esto, los verdes, esta semana Roy Barreras tuvo un evento para anunciar la adhesión de los verdes. Terminó siendo simplemente un acto con el ex senador Jorge Guevara y un candidato al Senado, pero inmediatamente la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde sacó comunicado diciendo no respaldamos consultas, no respaldamos a ningún candidato, no tenemos ninguna posición institucional frente a las elecciones presidenciales, por favor no usen el logo de la Alianza Verde. Óigame Andrés, y ya que hablamos de elecciones, ¿cómo así que apareció un candidato, una candidata en realidad que en el tarjetón este 8 de marzo, usted colombiano que nos está viendo, podrá votar por una candidata creada con inteligencia artificial, una señora que no existe? Una señora que no existe, pero hay alguien detrás, porque siempre hay un humano detrás. Mire, en la circunscripción nacional indígena para el Senado, usted, la persona que quiera votar va a poder votar por un logo azul que tiene las letras IA. Y esa es la letra del movimiento de la candidata Gaitana IA, que es una candidata creada con inteligencia artificial. ¿Quién está detrás? Porque siempre hay alguien detrás. Un señor que se llama Carlos Redondo, que es un indígena zenú, ingeniero mecatrónico, que decidió inventarse la figura de la candidata para hacer la campaña.
Ahora, quien se va a posesionar si llega a ser elegida Gaitana es ese señor, solo que él dice, vamos a utilizar la inteligencia artificial a través de Gaitana para tomar las decisiones en forma colectiva. Yo aquí tengo una Eso pregunta. es nuevo. Eso es nuevo en Colombia, pero no es nuevo en el mundo. Pero Andrés, ¿esto sí es nuevo en Colombia o esto al final no es más que un asunto de campaña? Porque el que va a votar y el que va a decidir en el Congreso es el señor, si gana la señora creada con IA. Bueno, es nuevo por la idea de utilizar la figura para la toma de decisiones, para hacer las consultas. Usted puede incluso con el avatar de IA conversar. Yo tuve la oportunidad de conversar con Gaitana IA, de hacerle unas preguntas. No, Andrés, usted ya llegó muy lejos. Esto así. Ahora, tiene usted razón, es nuevo, hace parte de incluir la tecnología, el mundo digital, las redes sociales, que es también la gran noticia de esta semana. Si usted es uno de los muchos colombianos que se ha preguntado qué son los Terian y esto para dónde va, quédese, porque este programa es para usted. Andrés, esta semana llegó yo no sé si es movimiento, moda, llegó esa práctica a Colombia, que ya se había visto en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y ahora aparecieron los famosos Terian, que son personas que se sienten, se comportan y se identifican como un animal, y que hicieron su primera reunión en Bogotá, en la Universidad de los Andes. También esta semana vimos algunos otros en la Sabana, y de eso vamos a hablar esta noche. Por eso lo invito a que hagamos una pausa y saludemos en segundos al primer invitado de esta noche, que nos va a ayudar a entender esto qué es, esto para dónde va, este movimiento tan de redes sociales, tan de los jóvenes, pero cada vez más popular en distintos países, sobre todo de América Latina, pues es uno de los temas de la semana en redes sociales. A usted los leemos, usted ya vio ese movimiento, usted ya lo ha seguido. En segundos les presento a uno de nuestros invitados. Por eso, una pausa, ya regresamos. Recuerde, esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, Andrés, llegó el momento de hablar de esto que estamos viendo. Estas imágenes que hacen parte de quizá el tema más viral del que se habló esta semana en Colombia, en los almuerzos familiares, en las salas de redacción, en los periódicos y ni hablar en las redes sociales. Le estoy hablando de los Terians, ese movimiento de personas que se identifican, que se sienten, que se creen animales. A ver, Camila, yo he visto animales en el Congreso. En la campaña política. En la campaña política, porque he visto lagartos, ratas, el micos, el tigre, el león, orangutanes, pero personas que se identifican como animales, la verdad, yo quedé, como dicen, gringo. Bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Y esto de dónde nació? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Y qué significa? Eso es lo que esta noche en este programa queremos entender. No para hacerle publicidad a ese asunto, sino para que alguien que sabe, los expertos en este tema, pues nos ayuden a todos a dimensionar, porque es cierto, la sociedad está cambiando y hay que entenderla. Así que le tengo un invitado. Déjeme lo presento. Le presento a esta hora a Miguel Gutiérrez. Él es psicólogo y es además profesor de la Universidad del Rosario. Y está, como muchos en Colombia, intentando entender este tema, y hoy nos va a ayudar él desde la academia a saber qué son los Terians y de qué estamos hablando. Profesor Gutiérrez, psicólogo Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un saludo, Andrés, un saludo, Camila. Un gusto estar con ustedes hoy. ¿Le parece si empezamos, profesor, qué son los Terians? Vamos a arrancar en lo más simple, en la definición. ¿Cómo así que hay un humano que se siente animal y se comporta como tal? Bien, pues estamos frente a un fenómeno nuevo. Digamos que lo que no es nuevo es que los fenómenos culturales y los fenómenos clínicos son permeables a la época. Cada época, cada desarrollo cultural trae diferentes cosas y pues estamos ahora enfrentados a este nuevo fenómeno. Lo que sabemos de los Terians, que en realidad es teriantropía o therianthropy, es la conjugación de dos términos griegos, terion, bestia o animal salvaje, y anthropos, ser humano, ¿no? Nos reencarna de alguna manera la figura antigua de lo que es el monstruo, un ser en el que convergen dos
taxonomías distintas y aquí estamos frente a unos humanos animales que se han viralizado en los últimos años. Pues al parecer existen desde los 90, ya hay registros de esto, pero tal vez por esa viralización propia de las redes, pues en estas últimas semanas y días estamos más impregnados del tema. Ok, dicho eso, este es un fenómeno que existe, dice usted, desde los 90. ¿Por qué entonces se vuelven populares ahora? ¿Por qué en Argentina dicen aquí llegaron en enero? Chile dice llevo 3 semanas y no sé qué hacer. El gobierno chileno dice me están llenando incluso plazas públicas, muchos humanos disfrazados comportándose como animales. Si viene desde los 90, ¿por qué populares ahora? Sí, yo creo que tiene que ver con fenómenos de redes sociales y ese es como uno de los aspectos principales acá a tener en cuenta. Tal vez la tendencia habitual que tenemos cuando nos enfrentamos a algo diferente, lo más rápido es tildarlo de loco o de enfermo, o que sea sujeto de burlas. Me parecía muy interesante, Camila, cuando anunciabas el tema que planteabas tratar de entenderlo. Y yo creo que eso es como el reto que tenemos, más que estigmatizarlos, burlarnos de eso, pensarnos simplemente como una moda pasajera o algo superficial. Me parece que el reto está en comprenderlo en su profundidad y ver si este fenómeno al que acuden tantos jóvenes, que son en su mayoría jóvenes, pues nos habla también de un momento de la historia, de la cultura y que también están encontrando los jóvenes en eso unas alternativas que no les está ofreciendo la cultura y la sociedad en otros aspectos. Pero, profesor, ¿cómo es el comportamiento de una persona que se identifica como terian? ¿Qué lo podría diferenciar de una persona que está haciendo esto simplemente por un gusto, una moda o por seguir la corriente, como dicen algunos? ¿Qué es lo característico en el comportamiento? Bien, entonces ahí, Andrés, tocas un punto que es muy importante y es que de entrada este fenómeno, como otros fenómenos, nos obligan a no mirarlo de entrada como un fenómeno homogéneo. Seguramente todas aquellas personas que nombramos como terians corresponden a personas que acuden a eso de maneras distintas. Lo que nos dicen los jóvenes propiamente terians es que ellos han sentido en su cuerpo, en su identidad, una cercanía con el animal, incluso tienen un término para eso que son los fenómenos de shifting, y en algunos hablan incluso de fenómenos de miembro fantasma, de sentir que hay una extremidad en su cuerpo que se mueve, y en ese sentido es diferente a otros fenómenos que ya conocíamos como el cosplay u otras cosas de este estilo, donde hay personas que se disfrazan de animales. Acá hay una identificación con el animal y eso es lo que lo hace distinto. Pero insisto en que adentro de ese fenómeno seguramente podemos encontrar una enorme diversidad. Mencionaban, digamos, la pregunta de si esto puede volverse un fenómeno de salud pública, pero pues vemos que dentro de los terians pues hay algunos que lo viven de maneras muy distintas y seguramente corresponde a necesidades psicológicas diferentes para cada uno. Metámonos en eso, si le parece, profesor, la psicología de esas personas, porque esta semana, cuando ya llegan los famosos terians a Colombia, eran un fenómeno de redes sociales, le decía al principio, Estados Unidos o Argentina o Chile, ahora en la carrera séptima en la Universidad de los Andes, y cuando la gente los empieza a ver, de alguna manera esto se nos vuelve un asunto cercano y de sociedad colombiana, de cómo lo entendemos. Pero también veíamos en redes sociales y hasta en la calle, pues mucha gente que decidía es atacarlos, gritarlos, insultarlos, producto de pensar que el otro está loco. Y perdóneme si soy muy franca en la pregunta, pero sé que es inevitable que quienes nos ven se la hagan en su casa. ¿Los terians están locos? Exactamente, yo diría que no. Y que me parece que tildarlo de entrada de loco nos impide la posibilidad de entrar a entender eso. Como decía, el fenómeno de los terians es distinto, nos vemos en eso una
novedad, pero corresponde a las que sabemos de los seres humanos desde hace mucho. Sabemos que la adolescencia es el proceso de dejar atrás las identificaciones de los grupos familiares, de la infancia, de buscar nuevos referentes para identificarse. Sabemos que en la adolescencia los pares son muy importantes y pues tal vez vemos este fenómeno global, planetario, por efecto de las redes sociales. Em, entonces, puede que en este momento el identificarse como Therian le ofrezca a muchos adolescentes una forma de identidad que les resulta funcional en este momento de vida. Eh, es sorprendente, a mí me sorprende el hecho de que en sociedades que nos proponemos cada vez más liberales, más abiertos a aceptar la diferencia, cuando vemos un fenómeno de este estilo pueda desatarnos tanta ira y tanto odio. Cuando me hace preguntarme como adulto si nos hemos vuelto muy malos pares de los jóvenes, donde realmente no podemos tolerar sus esfuerzos de diferenciarse. Es que es muy difícil comprenderlo, doctor Gutiérrez. Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué hace un papá? Usted además es profesor universitario, vive y se la pasa en ese mundo de los jóvenes y de los muchachos donde está este fenómeno. ¿Qué hace un papá cuando su hijo llega a la casa disfrazado de perro, de gato, de cebra, de zorro y le dice, papá, yo me creo un perro? Hoy, ¿cómo deberíamos actuar? Porque mucha gente dice, entonces saco la correa, entonces le pongo la comida en el patio, entonces que duerma en la calle como dormiría el perro. Un papá que lo escucha, que nos está acompañando esta noche, doctor Gutiérrez, ¿qué hace? Si un hijo llega mañana y le dice, yo me identifico, yo soy un perro. Bueno, varias cosas que podemos pensar ahí. Sin duda, es entendible que el fenómeno Therian pueda ser angustiante para los padres, ¿no? Nosotros como papás inevitablemente proyectamos nuestros ideales en nuestros hijos, queremos que sigan su propio camino, que desarrollen sus propias elecciones, pero también nos imaginamos que se mueven dentro de un marco específico. Seguramente hace algunas décadas difícilmente pensábamos en la posibilidad de que nuestros hijos se identificaran como animales. Ahora, insisto que esa identificación con el animal, en lo que hemos podido hablar con jóvenes que se identifican con Therians, es muy distinta. Hay jóvenes que dicen, sí, yo me identifico con un animal, pero yo no tengo que caminar en 4 patas todo el día, yo me pongo las máscaras, es en un momento determinado, pero yo tengo una vida social y el hecho de yo identificarme con un animal no implica que yo quede por fuera de una legislación y un ordenamiento social. En algunos otros jóvenes ha habido más bien una radicalización de eso, que también tenemos que ver en esos jóvenes de qué se trata, si están desafiando la cultura, si hay un desafío a la autoridad, ¿no? El Therian que va donde el veterinario, o efectivamente que no vuelve a hablar, sino que solo produce ruidos de animales, o el que muerde a otro en la calle, ¿sí? No pareciera eso, me parece a mí como el grueso del comportamiento de los Therian. Me parece más bien, y uno los ve en grupos y salen a pasear alrededor de la manzana juntos y todo este tipo de cosas, porque eso les permite un lazo social, y me parece que hay que valorar también ese hecho de que les permite una identificación. Entonces es entendible que los papás estén muy angustiados, pero creo que tenemos que recordar 2 cosas. Si esto es un fenómeno identificatorio, en ese sentido hay que entender que eso tiene un valor psicológico estructurante, y así nos parezca raro, está cumpliendo una función psicológica para estos jóvenes. Y la otra es que la mayoría de las identificaciones intensas de la adolescencia tienden a transformarse y a atenuarse en la adultez, cuando otras identificaciones más estables logran consolidarse. Entonces seguramente en algún momento más adelante eso cambiará, y más bien el esfuerzo es tratar de acercarnos a nuestros hijos, comprenderlos cuando traen esto, y en algún punto, como nos toca a todos los papás, soportar esas cosas de nuestros hijos que nos parecen difíciles, pero que podemos entender que para ellos sí son importantes. Profesor, pero precisamente este caso que ustedes mencionan viene desde hace mucho, solo que hasta ahora se está
pongámoslo en términos escuetos, viralizando Claro. por la presencia de las redes. Con el paso de los años, ¿la tendencia es a mantener los rasgos identitarios del Terian o una transformación en sus modos de comportamiento, más volviendo a adoptar comportamientos más del rasgo humano? Y me queda también una pregunta y tiene que ver con el comportamiento frente a la conexión con la bestialidad, porque usted decía que en su origen etimológico el Terian es una conexión con la bestia, con el animal, pero por ejemplo en muchos de estos casos logran mantener cierto arraigo con el raciocinio, que es propiamente lo identificativo del ser humano, o por ejemplo con comportamientos sociales en entornos públicos, o ya estamos hablando también de comportamientos bestiales. Animales de la bestia, claro. Ujú. Mira, pues varias cosas muy interesantes ahí en lo que preguntas, Andrés. Por un lado, eh, es importante, insisto en eso, que no podemos partir de entrada que es un fenómeno homogéneo, el de los Terians, y puede que para algunas personas sea un fenómeno de identificación adolescente, un fenómeno de grupo, un fenómeno de masas como de tribus urbanas que conocemos hace muchísimo tiempo. Puede que para otras personas corresponda y efectivamente les subyazca a eso un tema clínico que es relevante y que haya que tener cuidado de la función psicológica que cumple a alguien, por ejemplo, si tiene un delirio. Digamos, los Terians, por lo que podemos ver, es más un fenómeno de grupo y no un fenómeno delirante, o que estén alucinando necesariamente que son animales, ¿no? Ustedes piensen qué sentirían ustedes si en algún momento empiezan a sentir que los está habitando un animal. Yo no creo que uno diría, uy, qué maravilla, vive dentro de mí un tigre. Yo creo que sería un fenómeno espantoso, de mucha angustia, y seguramente uno consultaría un profesional si uno sintiera que tiene esa duplicidad hombre-animal dentro de uno. En los Terians parece que no, que por el contrario es algo que viven con cierta alegría y que les permite ese lazo social. Frente al tema de los comportamientos habría que ver, porque también es un hecho que cuando hay fenómenos de grupo y fenómenos de masa, pues se exacerban algunos comportamientos que las personas no se permitirían solos, ¿sí? Entonces igual, si los jóvenes se unen a las barras bravas de Millonarios o de Santa Fe, pues en grupo también se van a permitir una serie de cosas. Entonces uno diría, pero ser un fanático de fútbol implica que uno es un delincuente y agrede a la gente, y uno diría, no, pero es cierto que cuando hay fenómenos de grupo, se permiten esa serie de cosas. Como quien dice que el Terian no está igual en manada que solo, ¿no? Exactamente, ese es un muy buen punto, Camila. Sí, Hay que ver. Profesor, dicho eso, ¿usted cree que esto va a durar en el tiempo? ¿Que esto es un proceso que veremos de jóvenes con esa identidad y que perdura? Yo sé que es muy pronto y que incluso la academia pues está intentando desarrollarlo, entenderlo, investigarlo, pero ¿estamos ante un fenómeno de duración o ante una moda que como hoy da likes y nos tiene hablando de esto, pasará pronto? ¿Usted qué cree? Yo creo que es muy difícil saberlo. Sí. Pues digamos, ahí sí... cualquier respuesta sería adivinarlo, porque hay algunos de esos fenómenos que vienen para quedarse y otros que son muy fugaces. La verdad es que hoy en día nos enfrentamos más bien a fenómenos fugaces, y es posible que en algunos meses ya no estemos hablando de esto para nada, y que surjan otro tipo de cosas y que hay algo de esa transitoriedad de los fenómenos contemporáneos que es muy llamativa. Pero insisto, digamos, el proceso de identificación en la adolescencia cumple una función, y si ser Terian, ser bestia humana, bestia y humano, efectivamente ofrece una solución para los malestares de la época de los jóvenes, pues seguramente será algo que vendrá para quedarse, y de ahí la urgencia también de entender eso y de ser dóciles con nuestros jóvenes y en vez de burlarnos de ellos, de realmente interesarnos por los procesos que están viviendo y ver si como adultos y como profesionales podemos ser
buenos acompañamientos en estos procesos muy complejos que ellos van a atravesar. Doctor Gutiérrez, permítame hacerle una pregunta final, agradeciéndole estas reflexiones que nos han ilustrado mucho de qué hacer, Andrés, para quien tiene un Therian en la casa, para quien se identifica como animal o quienes vamos por la calle y empezaremos a ver este comportamiento. La pregunta que me queda, doctor Gutiérrez, usted además es psicólogo. ¿Cuándo una persona que hoy hace parte de los Therians debería buscar apoyo psicológico? Eso llega a un momento, hay una línea que uno dice hasta aquí, lo otro ya requiere de un acompañamiento de expertos o de profesionales. Bien, excelente pregunta, Camila. Afortunadamente estamos en una época a donde al profesional de la salud mental no lo llevan la persona que es rara, sino la persona que presenta un sufrimiento psicológico. Entonces, lo primero es mirar si el Therian tiene un sufrimiento asociado a eso. Si no, estaríamos enviando donde el psicólogo y el psiquiatra a todo el que nos parece raro. Y ahí sí creo que pues, nos iría muy bien porque tendríamos una consulta absolutamente cada vez hay más raros, pero tranquilo. Nuestro oficio es trabajar con el sufrimiento psicológico de una persona. Entonces, si hay un sufrimiento psicológico en el Therian, eso es ciertamente algo para acompañar. De todas maneras, el Therian, el joven que se identifica como Therian, es posible que tenga un sufrimiento psicológico que busca resolver vía la identificación con ese fenómeno. Y ahí también, pues, abrir ese espacio para que si ese es el caso, pues puedan tratarlo y tal vez haya mejores modos de resolverlo que la identificación a Therian, trabajar eso de una manera distinta. La otra razón es porque efectivamente para una familia puede ser muy difícil tener un Therian en su casa. Entonces una familia y tal vez el joven Therian pueda también ser complaciente en eso, pues puede aceptar una intervención familiar o algún apoyo familiar para lidiar en grupo ese malestar que produce para la familia en ese momento determinado. Casi que en algún momento el apoyo puede ser el acompañamiento del experto para la familia más que para la persona que se siente animal, según entiendo su respuesta. Sin duda, porque serán los padres los que presentan el sufrimiento psicológico más que el Therian, que se siente muy cómodo con su identificación animal y con el grupo que lo respalda y el reconocimiento que obtiene en ese grupo. Y en esa identidad que se está creando. Escucharon ustedes esta noche a Miguel Gutiérrez, psicólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Gutiérrez, gracias por ayudarnos a entender esto para dónde va. Y tiene razón, conversamos, lo volvemos a llamar a Andrés, claro, si le parece, en unas semanas o meses, a ver si esto perdura o si no deja de ser una moda de redes sociales. De nuevo, gracias por las reflexiones de esta noche, gracias por haber estado en el andén. Muchísimas gracias, Andrés y Camila, un gusto reunirme con ustedes a pensar este tema. Sí, señor, un tema de jóvenes para jóvenes, como es este programa, Andrés, ¿le quedó claro? Más o menos. Más o menos. Hay que, no. Aquí lo que hay que hacer es también darle tiempo y libertad a esos jóvenes que están hoy buscando pertenecer y no es la primera vez que los jóvenes tienen esa necesidad. ¿Usted se acuerda de los emo? ¿A usted le tocó esa cultura emo? Bueno, no me pregunte si yo fui emo porque entenderá que por mi pelo no se podía uno peinar con la plancha, claro, eso, pero conocí emo, candies, trash. Y eso es un fenómeno relativamente parecido con el auge de las redes sociales, claro, con la necesidad de pertenecer. Claro, con grupos musicales, ahí la con música, estilos. Eso le iba a decir, ahí la música estaba de por medio, pero aquí está la naturaleza, el animal y el medio ambiente. ¿Sabe qué es? De pronto el sentido de pertenecer. Eso es lo que de pronto está identificando estos nuevos formas de comportamiento o de acciones. Cómo buscamos pertenecer y tener ese arraigo en una sociedad tan diversa y tan variada. Doctor Gutiérrez, aquí también es nosotros los que nos creemos normales entender esos comportamientos. Es que la sociedad está cambiando muy rápido y por eso la pertinencia de esta reflexión. Además le tengo otro invitado. No me diga. Para entender esto desde la academia y las humanidades, por qué la sociedad está cambiando hacia allí, qué tiene que ver la tecnología con esto. Así que una nueva pausa en segundos. Un invitado para seguir entendiendo el fenómeno juvenil del momento. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo
que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el andén donde seguimos, Andrés, recibiendo, usted no se imagina, todo tipo de comentarios, de preguntas alrededor de los Terians, porque como ya veíamos, es un movimiento que esta semana le ha dado la vuelta al mundo, en especial a América Latina. Correcto, y la verdad es que ni siquiera yo todavía lo sigo entendiendo. Es una cosa difícil de entender, de asimilar, pero hace parte de cómo está hoy la humanidad, el ser humano y esta búsqueda sobre todo relacionada con la identidad, con los jóvenes y con las redes sociales. Voy a ver si lo logro convencer de qué es esto, de para dónde vamos y por qué es importante pues darle el tratamiento adecuado a los Terians. Le tengo otro invitado. A ver, desde la quién academia. Esta noche es para nosotros un gusto saludar a Hernán Darío Gil. Él es docente del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. ¿Me deja hacer una cuñita? Claro. Mi universidad. Ah, bueno, así que para mí yo no hice la mía. Diferente. Yo no hice la mía. El profesor Miguel era de la Universidad del Rosario de mi casa. ¿Ustedes del Rosario? Sí, bueno, señor. Pero déjeme aquí, yo hago mi cuñita desde Medellín, la bella ciudad de la eterna primavera. A esta hora se conecta Hernán Darío Gil. Profesor Gil, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a hablar sobre lo que nosotros hacemos y vivimos en la cultura. Bueno, pues estamos aquí esta noche intentando con Andrés y todos los oyentes, todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, entender eso que parece tan difícil y que esta semana ha causado tanto revuelo en Colombia. ¿Qué son los Terians? De esto ya habíamos hablado por la situación en Argentina, en Chile, en Uruguay e incluso en Estados Unidos recién se acabó la pandemia, pero no estaba en Colombia y esta semana los Terians llegaron a Colombia. Profesor Gil, voy a empezar con usted igual que como hablábamos ahorita con el profesor Gutiérrez. ¿Qué es eso? ¿Qué son los Terians? Bueno, nosotros hemos definido al Terians a partir de la etimología de la palabra. Esa etimología de la palabra es inclusive bíblica, bestia. En esa idea de la bestia uno podría recurrir donde realmente tiene asidero el que nosotros podamos hablar de un animal que es diferente a un ser humano. Ese es el término de bestia, aquel que está fuera de mí y es completamente diferente a mí. Cuando nosotros nos enfrentamos hoy a un movimiento que tiene nacimiento en esa palabra de bestia, de aquel que fundamenta su vida en un animal, lo que tenemos que mirar es la cultura que tenemos hoy. Por eso el análisis que nosotros estamos haciendo en la universidad parte de algunos elementos fundamentales que tendríamos que tener en cuenta aquí. Uno, de pronto ustedes alguna vez han escuchado que se hablaba de tribus urbanas. Claro. En la antropología nosotros no creemos en ese término. ¿Por qué? Porque el problema de la tribu es que la tribu apropia un territorio, vive en él y al apropiarlo crea estamentos políticos, económicos, culturales, religiosos, estéticos. Y en este fenómeno que estamos viendo, eso no lo hay. Solo hay una representación a partir de mi concepción identitaria de un animal. Problema. Esto empezó por allá como en 1990. Claro, y apareció ahora. Los Terians empiezan realmente ahí. Ahora aparece porque tenemos redes sociales y muy rápidamente se riega. Pero desde 1990 nosotros ya teníamos una posibilidad de pensar en fenómenos identitarios. Problema, nosotros hemos tenido eso siempre en la cultura. Fenómenos identitarios, o no recordamos nosotros a los emos. Lo hablábamos ahorita. Sí, o no recordamos a los punqueros. Y la pregunta es, a nosotros nos llamaron muchas veces de colegio en colegio, hablando de los emos. Y yo a los papás les decía, esto va a pasar, tranquilos. Porque esto es en realidad una búsqueda de identidad.
Pero eso es muy importante, porque entonces lo que usted nos quiere decir, profesor Gil, significa que si no fuera por redes sociales, los Terians básicamente no existían, o al menos no en esta velocidad que se están propagando por países de América Latina. Sin redes sociales, ¿los Terians estarían en lo que están hoy? Yo no creo que estarían ahí, porque no los conoceríamos, no sabríamos de ellos, no se harían tan evidentes. Y otra cosa más bella, no nos golpearían en la identidad nuestra con la identidad que ellos están buscando. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es ver un muchacho caminando en pies y manos. Y uno dice, pero vea cómo se está regresando evolutivamente. En realidad, a uno lo que le llama la atención es por qué me tiene que confrontar a mí en mi propia identidad. Nos estamos confrontando en identidades. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Profesor, pero me llama la atención el tema del comportamiento. Digamos, una cosa es, claro, ponerse una máscara, un abrigo, una cola, caminar en cuatro levantar extremidades. La patica para hacer chichi. Pero precisamente eso, cuando empiezan unos comportamientos en entornos sociales, en la calle, en distintos escenarios. Por ejemplo, yo puedo ir caminando por la carrera séptima por Bogotá, me paro a esperar un bus y a los 5 minutos se me aparece alguien con una máscara de perro y levanta la pierna y me empieza a orinar. Entonces, uno no logra entender si en este punto el comportamiento de quienes se identifican como Therians es netamente un comportamiento solo para entornos de socialización, o es un comportamiento, por ejemplo, que ya raya incluso con comportamientos por fuera del raciocinio humano, por así decirlo, o del comportamiento de un animal, de una bestia. Nosotros aquí tenemos una pregunta muy interesante. Y es una paradoja cultural, Estos muchachos que están pensando en ser Therians fueron a los que le enseñamos que la naturaleza es sagrada, que la naturaleza hay que respetarla, que hay que vivir con esa naturaleza, que amen al perrito. Entonces les voy a colocar este ejemplo. Señor. Le pregunté a un estudiante en la universidad, ¿cómo te va con el perro de la casa? Y me dijo, estoy muy aburrido con él, porque soy hijo único y mi papá y mi mamá quieren más al perro que a mí. Y me dijo una cosa mucho más tesa. De la comida mía no se preocupan, pero de la del perro sí. Entonces yo quiero comer el cuido que come el perro para que me vean comer. Y vean que yo necesariamente necesito la comida. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué no me están dando a mí? ¿Qué no me está dando esta sociedad? ¿Qué no me está dando que yo tengo que buscarlo en otra categoría identitaria? Entonces, mira, por ejemplo, Andrés, cuando decías ahora, él viene y levanta la pierna y orina. El Therians te va a decir, pierna no, pata. Empezando porque ellos empiezan a crear una identidad casi como cuando uno hace la pregunta, es que todos los que tenemos mascota hacemos la pregunta viendo a la mascota, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Y si uno es racional, uno tiene que decir, no piensa. Pues la gente, el gato se va y vuelve a las 3 horas y uno le pregunta, ¿dónde estaba? Vea, ese gato nos contesta y nos tapamos en la plata. Entonces la pregunta es, si nosotros culturalmente ya somos irracionales con el animal, el problema que tenemos, el cuestionamiento que tenemos, la duda que tenemos con estos muchachos es que nos están cuestionando lo que nosotros estamos haciendo en la cultura. Es decir, aquí uno podría, profesor Gil, y le agradezco enormemente porque sus reflexiones están siendo muy valiosas en esta discusión esta noche, uno aquí podría pensar que ese comportamiento hoy tan señalado, burlado por la sociedad, se vuelve tan viral
porque nos confronta a los que de alguna manera, y espero me entienda la pregunta, nos creemos normales. Claro, claro. Y aquí voy a hacer otra cosa más hermosa. A ver. Mucho más preciosa. Todos pasamos por la adolescencia y la juventud. Y uno llega a una edad en que uno mira hacia atrás y uno dice tantas bobadas que uno hacía. Pues uno dice, pues todas esas bobadas que uno hacía. Pero si las tengo que defender, yo digo, pasé bueno, me divertí, conocí el mundo, aprendí. Y todo mundo dice, aprendí. Problema, porque hoy estamos mirando a los muchachos y no estamos polarizando frente a esto. Claro. Ayer vi videos de personas que dicen que hay que castigarlos, que hay que mandarlos a correccionales, y hay otros que decimos vamos a disfrutar con los videos y a reírnos, que estos están locos. Entonces vamos de lado a lado. Pero ¿qué es lo que realmente hay aquí? Yo soy antropólogo, no soy psicólogo, pero mi análisis es cultural. La psicología nos determinó que el adolescente adolece. Entonces nos metimos en la idea de que algo nos faltaba. Yo como antropólogo digo, a ese joven lo que está intentando hacer es buscar. Es la búsqueda de un proceso identitario ante una sociedad que ha perdido la posibilidad de decirnos, vea, esta es la identidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos la identidad por toda parte. Pero, profesor, no se abre un debate. Yo no sé cómo se terminaría abriendo este debate. Pongamos un ejemplo, que por los comportamientos que hagan estos Therians, algunos rayen en, no sé, en algún tema legal, por así decirlo, sí, en un comportamiento por fuera de las normas impuestas ante la sociedad, y que cuando llegue ante un juez o ante una autoridad competente, por así decirlo, la respuesta sea, pero es que a mí no me cobija porque yo soy una bestia, yo soy un animal. Claro, ¿qué pasa? Déjeme complementar esa pregunta, Andrés, porque justo pensaba en eso, y es, lo que pregunta Andrés, uno lo podría traducir, profesor Gilen, ¿y dónde quedan los acuerdos mínimos que como sociedad hemos construido durante todos estos años? Basados en algo tan básico para lo que nos diferencia a los seres humanos, lo que uno cree que lo diferencia a los seres humanos de una bestia tradicional, un animal, y es la capacidad de raciocinio y de seguridad en el raciocinio. Ahí es donde tenemos la gran discusión. Si ellos ya nos están diciendo que nosotros le dimos razón a los animales. Es que ese es el problema. El problema es que yo veo a una persona en un centro comercial con un coche y yo digo, allá va con un niño. Y cuando me adelanto no va un niño, va un perro. Entonces yo digo, esto no lo hemos analizado para poder entender qué es lo que nuestros muchachos nos quieren decir. Ojo con esto, Andrés. La hermenéutica jurídica es muy bella y va a ser tan bella que el día que un Therians me muerda y yo lo demande y me vaya al derecho penal, ¿sabe con qué me van a salir? Porque la hermenéutica jurídica es preciosa. Trastorno de personalidad. Entonces ahí nos abriga la psicología en un hecho que ustedes acaban de preguntar muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Si nosotros tenemos principios de identidad, los estamos violando. Porque lo permitimos, porque nosotros nos volvimos relativistas. Todo es válido. Si todo es válido, nuestros muchachos están sintiendo que les falta alguien que les diga, este es el camino. Este es el camino. Yo soy profesor universitario hace 32 años y yo entro a un aula y ¿saben cuál es mi experiencia? Los muchachos quieren que uno les coloque normas y les diga, por aquí es el camino. Cuando yo llego a clase les digo, no hay problema, aquí pueden hacer lo que quieran. Todos mis estudiantes dicen, ¿y para esto pago? O sea que sí entienden dónde están los principios sociales y culturales. Uy, pero profesor Gilustiay toca. Termino con esta, Camila, antes de eso. Nosotros olvidamos un concepto fundamental.
ser comunidad. Y lo que los muchachos nos están llamando es, ustedes dejaron de ser comunidad, yo quiero ser comunidad. Los Terians nos llamamos comunidad. Pero usted ahí toca un punto que me parece fundamental y que había pasado, Andrés, de pronto a un segundo plano, profesor Gil, porque entonces uno podría interpretar la respuesta que usted acaba de dar en que esta creación, esta experiencia, estos Terians, ¿son por el exceso de libertad social que nos dimos? Yo sí creo. Analicemos los ambientes juveniles por los que pasamos. ¿Quiénes eran los emo? Los tristes. Los emo eran unos individuos que primero se dejaron caer el cabello aquí para decirte no te quiero ver. No te quiero ver. Es decir, te voy a excluir de mi vida porque yo vivo en la penumbra de la mía. ¿Recuerdan a los góticos? Sí, los góticos intentaron buscar que el dolor reflejado en mi cuerpo me permitiera que el otro me comprendiera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? El punk. El punk era la posibilidad de colores colocados en una cresta en el cabello, montados sobre la idea de la fuerza. Entonces uno empieza a decir, ve, hay individuos llamando a esta sociedad a que estructure, vuelva y estructure lo que en realidad deberíamos ser. Entonces yo me imagino a los muchachos peluditos disfrazándose. Sí. Cada vez que se disfrazan, ellos están diciendo, yo quiero que usted me responda quién realmente soy yo. Eso es lo que están haciendo. Por eso hay una cosa muy bella, la cultura del simulacro. Y nosotros vivimos en la cultura del simulacro. Una de esas es disfrazarnos. Y nos enseñaron a disfrazarnos, no a quitarnos las máscaras del disfraz. Eso es muy diciente de esto para dónde va. Por eso, profesor Gil, entonces, ¿usted cuánto tiempo le pone a este proceso de identidad de los muchachos? Comunidad, fenómeno, experiencia, proceso de identificación. Esto, según su experiencia como antropólogo, ¿cuánto va a durar? Camila, no soy profeta. Yo creo que con los seres humanos es muy difícil decir, pues Aristóteles, desde Aristóteles ya lo decía, Aristóteles dijo, el hombre es un ser racional, y yo creo que Aristóteles al otro día dijo, no, ya no, y no se demoró mucho para decir, no, me equivoqué. Yo personalmente creo, y vengo diciendo, con una explosión a partir de los medios, de las redes, del TikTok, creo que va a ser una gran explosión y va a fenecer muy rápido. Esto es un volcán, explota, fenece. El TikTok, eso es lo que nos da. Lo que aparece dura 3 o 4 días y ya nadie se vuelve a acordar de él porque es un video detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces creo que va a fenecer muy rápidamente, va a menguar inclusive sin que nos demos cuenta. Y ahí tendremos que saber entonces cuál es el nuevo proceso de identidad. Ahora, profesor Gil, usted me ha dicho ya en varios momentos que usted no es psicólogo, sino antropólogo. Haciéndole esa claridad otra vez a los oyentes, ¿dónde está el límite? ¿Cómo sé que esto o aquello que pasa hoy entre los muchachos es un comportamiento de identidad, de viralidad, de construcción propia de personalidad, o es un problema aquí en el disco duro que necesita ayuda? ¿Hay un límite para eso? Yo creo que todo en la vida tiene límite, pero nosotros nos dimos a la tarea de pensar que no, pues que nosotros somos infinitos, eternos, universales, transuniversales. Les voy a poner un ejemplo salido del lenguaje. Un ejemplo. Nosotros tuvimos grandes físicos intentando entender el infinito. ¿Y sabe qué hicieron mis pelados con el infinito? Lo acabaron. Le escriben por la red a la persona que aman, te amo hasta el infinito y un poquito más allá.
Por Dios, el infinito no tiene un poquito más allá, no tiene un poquito más allá. Si yo digo eso, lo que estoy diciendo es, no hay límites, sí hay límites. Yo tengo límites y por eso tengo que hacer un cuidado de mí. El cuidado de sí del que hablaba la filosofía. El cuidado de sí lo debe tener un Terians para no comer una comida que está preparada para un animal, para no defecar donde defeca un animal, para poder entender que él tiene posibilidades de infectarse. Pero eso está pegado a una cultura que a partir del lenguaje le cree límites. Pero nosotros no tenemos quien nos hable para crearnos norma y ley. Pero, profesor, me queda la última pregunta y tiene que ver de nosotros hacia ellos. Es decir, de los normales, que ya nos explicó el profesor Gil que aquí no hay normales. Bueno, de quienes no nos sentimos identificados como terians, sino como seres humanos. ¿Sí? Para poder entender, porque yo creo que una de las cosas más difíciles que vive la sociedad es la incomprensión de la diferencia. Y a veces termina pasando que en un momento donde estamos con una velocidad de información y de hechos y de sucesos, el tratar de entender y de llegar a unos puntos de acuerdo como sociedad es muy difícil. ¿Cómo lograr ese escenario donde esto ya existe, esto va a estar, esto puede estar presente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, ¿sí? Pero que eso que está presente lo podamos entender, comprender y actuar como sociedad de una forma adecuada y correcta para que esto no nos termine haciendo daños entre todos como sociedad. Yo creo que esto está en el reconocimiento del otro. Y la filosofía lo dijo muy claramente, reconocimiento del otro, es decir, volver a ver al otro, volver a escuchar al otro, volver a entender al otro. Si ustedes ven los videos de Terians, tienen 2 cosas bellísimas. Lo hacen en espacios públicos, sí. Es decir, para que me vean. Y a pesar de tener actitudes animales, hablan, porque no dejan de hablar. Entonces, si hablan, tengo la posibilidad de tener una relación con ellos para hacer reconocimiento. Yo creo que lo que le falta a esta sociedad y lo que los Terians y muchos movimientos de muchachos nos dicen a nosotros es: vuelvan a vernos, vuelvan a ver nuestro rostro. Por eso la pregunta es: ¿por qué el disfraz lo primero que tapa es el rostro? Porque nadie me lo está viendo, entonces como a usted no le interesa, yo me disfrazo. Reconocer al otro. Y ahí sabremos para dónde vamos. Profesor Gil, déjeme terminar con una pregunta que puede ser muy útil, sobre todo para los papás. Esta sí le prometo es la última. Lo están viendo y escuchando muchos padres de familia. Ya hablamos del Terians, del muchacho, de la universidad, de las redes sociales. Si hoy lo está escuchando un papá a esta hora que se pregunta: Dios mío, ¿y si llega mi hijo con este comportamiento? ¿Qué hago? ¿Qué tiene que hacer un papá? ¿Usted qué le diría? Lo primero que yo he planteado es el problema del lenguaje en casa. Es que nosotros no hablamos. Nosotros convivimos y estamos en un espacio. ¿Recuerdan lo que hizo la pandemia con nosotros? Nos demostró que no nos habíamos dado cuenta que teníamos apartamento tan chiquito y que estábamos fregados de espacio para poder vivir. Nos demostró que no habíamos pensado que había que tener biblioteca para estudiar, porque mis estudiantes tenían que decirle a la mamá que no prendiera la licuadora porque iban para clase. Cuando nosotros nos demos cuenta que compartimos un espacio con el otro y que ese espacio está lleno de lenguaje. Mira, Camila, lo dijiste muy bellamente. Un padre de familia está esperando que mi hijo llegue como Terians. No, papá, ya mismo hay que hablar de esto para que mi hijo no llegue como Terians. Porque cuando hablamos de esto y algún compañero le dice nos volvemos Terians, él es capaz de decir no, de eso ya hemos hablado en mi casa.
Eso ya no, oiga, eso, mi papá y yo ya hemos tenido esa conversación. Okay. Mis hermanos, mi papá y yo, en un almuerzo pudimos entender que yo no tengo problemas de identidad. Por lo tanto, hacele vos si tenés el problema. ¿Sí se fijan? Claro, hay que y anticiparse. Eso es solo lenguaje. Sí, y a partir del lenguaje, de poder hablar con el otro la realidad. Y yo voy a abusar de usted y su conclusión para que, al contrario, el papá que ya tiene un Terians viviendo en la casa, como le diría al profesor Gil, tranquilo, que como lo hacemos, eso va a pasar. ¿O no, profesor? Esto también pasará. Y después, más aún, lo más importante es que haga registros, videos, fotografías. Para que nos podamos reír después. Se los muestre y diga, mira tu proceso de identidad, cómo lo desarrollaste. Para que uno diga, no, vea lo que... Y sabe una cosa que puede pasar, profesor, que quien vea en unos años esos videos, cuando esos jóvenes sean papás, puede ser que le digan a los papás, a esos jóvenes, hoy que son jóvenes, Terians, y que se vuelven papás, ¿sabe papá? Qué oso, qué boleta. Qué boleta. Puede pasar en un futuro. Qué boleta. Escucharon ustedes esta noche una gran conversación. Esperamos que haya sido igual de entretenido y sobre todo de claro, porque ese es el objetivo de este programa, Andrés, intentar desenredar esto de los Terians que tanto nos alarmó como sociedad esta semana en Colombia. Es el profesor Hernán Darío Gil, el docente del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Profesor Gil, gracias por estos minutos, por haberse subido al andén en este programa de jóvenes. Lo vuelvo a llamar en unos meses a ver si el fenómeno sí pasó tan rápido. Con mucho gusto. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y muy buena noche. Gracias a usted por estar con nosotros, Andrés. Ahora sí, ¿le quedó claro? Me quedó claro, pero me quedo con la frase. Esto va a pasar. Pasará. ¿Y sabe qué? Así como vemos hoy, qué oso, papá. En unos años, qué oso. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Le quedó claro? ¿Ya sabe para dónde va esto? Hace parte de lo que se llama identidad de todos en esta sociedad buscando pertenecer a algún grupo. Gracias por habernos acompañado, señores. Se nos ha acabado el tiempo. Este programa hoy llegó al final. Les prometemos vernos y oírnos la próxima semana con la política nuestra, Andrés, cada vez más cerca de elecciones. Es que ya estaremos a una semana de elecciones. Así que nosotros, gracias por haber estado con nosotros. De momento, nos vemos, nos oímos la próxima semana, subidos aquí, en el andén de Blue Radio. Chao, feliz noche. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.